días a todos. A nombre del Grupo Técnico de Seminarios, les agradecemos a todos su asistencia a este seminario. Hoy contamos con la presencia del doctor Javier Sabines Chester King, quien nos va a hablar sobre a framework for quantum enhanced array event detection in flow cytometry. Antes de empezar el seminario, como siempre, les pido que mantengan micrófono y video apagados. El seminario se graba con fines de difusión y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, la pueden escribir en el chat o la pueden hacer directamente, nada más me avisan. Les daré un breve resumen académico del doctor Javier Sabines, quien estudió la carrera de físico en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Posteriormente realizó los estudios de maestría en fotónica en la Universidad Ghent, Vrije Universiteit en Bruselas y de la Universidad de San Andrews como parte de la maestría en ciencias en fotónica en Europa. Este programa de maestría incluye un semestre en el Royal Institute of Technology y el trabajo de tesis fue realizado en el Instituto de Óptica Cuántica e Información Cuántica, el Institute for Quantum Photonics and Quantum Information, en Viena, bajo la supervisión del profesor Anton Selinger, quien, como ya saben, fue Premio Nobel de Física este año. Javier obtuvo el grado de doctor en física en la Universidad de Bristol, donde su investigación se enfocó en imagenología cuántica y metrología cuántica. Posteriormente, y durante 4 años, fue investigador postdoctoral en el National Institute of Standards and Technology, en NIST, realizando experimentos en biofotónica cuántica. Actualmente, Javier trabaja como científico principal en Xanadu Quantum Technologies, diseñando y operando sensores. Pues sin más preámbulo, te cedo el podio. Gracias. Gracias por la introducción y muchísimas gracias a todos por la invitación y por estar presentes en esta plática. En cualquier momento, si alguien tiene alguna pregunta, no duden en interrumpirme. Y hoy les hablaré del trabajo que hice durante mi postdoctorado en NIST, que se enfoca en técnicas cuánticas con aplicaciones a la biofotónica. El objetivo de este trabajo es detectar emisores individuales y resolver el número de emisores en citometría de flujo. Para aquellos que no están familiarizados con la flujocitometría, esta es una de las técnicas más comunes para caracterizar células. Tiene aplicaciones en el conteo de células, en la clasificación de células, en la detección de biomarcadores, en edición de genes, y se utiliza mucho en la prognosis y diagnóstico de diferentes enfermedades. La manera en la que funciona un flujocitómetro es en enfocar hidrodinámicamente una muestra. Esto se utiliza con tener 2 flujos que enfocan a la muestra, denotado aquí por las partículas rojas, y al enfocarla hidrodinámicamente se examina la muestra con un láser, ya sea por dispersión, fluorescencia o transmisión. Cualquiera de estos parámetros nos puede dar información sobre las células. Generalmente cuando se habla de fluorescencia se le adjunta un biomarcador a la célula y podemos inferir diferentes cosas de la célula utilizando la detección de la fluorescencia. En este trabajo lo que tratamos de hacer es demostrar que podemos llegar a la sensibilidad de biomarcadores individuales utilizando técnicas cuánticas. Para esto nos vamos a apoyar en las características únicas de los emisores individuales que presentan un anti-bunching en la emisión de luz, que en contraste con un láser, la luz se encuentra
en bunches, como muestro aquí en esta imagen. Un emisor individual puede no emitir un fotón en algún momento, pero cuando lo emite es uno y solo uno. ¿Y cómo podemos determinar si nuestro emisor es individual o no? Lo hacemos a través de un experimento de Hamburg-Brown Twist, en el cual dividimos un haz de luz con un divisor de haz y detectamos coincidencias. Una vez que detectamos una coincidencia, como en este caso, buscamos la tasa de coincidencias a un delay time de 0 y lo comparamos con el número de coincidencias con un delay agregado. Un fotón individual nunca va a presentar una coincidencia en el tiempo 0, y eso es lo que la característica que hace es como la huella digital de un emisor individual, es que si es un emisor individual no vamos a encontrar detecciones en coincidencia a tiempo 0. Y entonces esto lo podemos caracterizar utilizando la autorregulación de segundo orden, G2, que para un emisor individual es 0 a tiempo 0, y asintóticamente llega a 1 cuando introducimos un delay. Y podemos utilizar en particular esta función de autocorrelación no solo para definir si es un emisor individual, sino también como una herramienta para determinar si son dos emisores. En ese caso, la función de autocorrelación alcanza un valor de 0.5 y así sucesivamente 0.75 para 3 emisores y sucesivamente que también asintóticamente llega a 1. Para un emisor individual, como dije, para emisores cuánticos, la función de autocorrelación siempre es menor a 1. Para un láser esta función es igual a 1. Entonces lo que podemos hacer es introducir, este modelo es únicamente válido para un escenario en donde no hay ruido. Podemos hacer un modelo en el cual incorporamos ruido a nuestra muestra, a nuestra función de autocorrelación. En ese caso, la función de autocorrelación empieza a incrementar para diferentes tasas de señal contra ruido. Aquí, por ejemplo, tenemos en el eje X tenemos el número de emisores y en el eje Y la función de autocorrelación. Entonces podemos utilizar utilizar esta técnica para determinar el número de emisores que tenemos en nuestra citometría de flujo. Entonces, si medimos una función de autocorrelación por ejemplo, aquí tenemos 0.3, podemos decir que en ese caso el número promedio de emisores que tenemos en el volumen confocal era 1 y sucesivamente. Y a medida de que empeora la razón del ruido, la función de autocorrelación incrementa y es más difícil distinguir la relación entre uno o dos emisores. Así sucesivamente para diferentes tasas de señal al ruido. Y en este caso lo único que estamos haciendo es analizar la función de autocorrelación para una muestra estática, que no es el caso que se presenta en un flujocitómetro, porque estos valores solo son para emisores estáticos. Si queremos incorporar un modelo que incorpora un número de emisores que varía en el tiempo, entonces, por ejemplo, un número promedio de emisores de 0.5, o sea, a veces en el volumen confocal hay 0.5
emisores, introducimos un modelo que incorpore la razón de señal al ruido y un número no estático de emisores en el volumen confocal, y podemos hacer este modelo. Para diferentes, los colores corresponden a diferentes tasas de razón y ruido, de señal y ruido. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto en el caso de un flujocitómetro? Lo que buscamos es hacer una dilución de nuestra muestra, buscamos, detectamos, hacemos nuestro experimento, medimos un cierto valor de la función de autocorrelación, y así sucesivamente incrementamos el número promedio de emisores en nuestra muestra, y así podemos ajustar una curva que nos diga cuál es la tasa de la razón de señal y ruido, y el número de emisores en nuestra muestra. Utilizando esta técnica se puede utilizar para la detección de eventos muy raros en células. Por ejemplo, en el caso si estuviéramos buscando un biomarcador que solo se acopla a una célula cancerígena en etapas muy tempranas, en situaciones en las que es una célula en 100.000 o una célula en 10.000, podemos utilizar estos mapas de color para determinar con qué tanto éxito podemos detectar emisores individuales. Lo que estamos mostrando aquí son diferentes escenarios en donde la tasa de señal a ruido está variando. Aquí es como el peor de los casos, en donde la señal y el ruido es 0.5, 1, 2 y 4. El eje X es la probabilidad de encontrar, de tener una muestra, por ejemplo, hablando de cáncer, en una población de células. El eje X es qué tan probable es que haya la célula que estamos buscando o el biomarcador que estamos buscando en una población. El eje Y es el número de fotones necesarios para determinar con cierto éxito si detectamos nuestra muestra, ¿no? Y la barra de color la barra de color es el success rate con el que encontramos nuestra muestra. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? En el caso de por ejemplo, si tenemos un emisor individual con un signal to noise ratio de 4, por ejemplo, en este caso, necesitaríamos, si nuestra célula que estamos buscando, nuestro biomarcador, se encuentra en una razón de 1 a 100.000, necesitaríamos detectar solo 12 fotones para determinar con un success rate mayor a 50%. O sea, solo tenemos que detectar 12 fotones para determinar con una probabilidad mayor al 50% que en efecto detectamos un emisor individual o una célula individual. Entonces, este es como el marco teórico en el cual después diseñamos un experimento en donde utilizamos un láser pulsado. Inicialmente está a 800 nanómetros, hacemos second harmonic generation para doblar su frecuencia. Eso lo enfocamos en nuestra célula de flujo, y utilizamos una
un objetivo con una numerical aperture de 0.9, filtramos nuestra señal con espejo dicroico y con un filtro de 715 nanómetros. Lo que estamos utilizando en este caso solo son como muestra, no utilizamos células, solo utilizamos quantum dots comerciales, son quantum dots de la compañía Thermo Fisher que se utilizan habitualmente en aplicaciones biológicas. Y los diluimos a una dilución en la cual esperamos que solo se encuentre 0.2 quantum dots en el volumen confocal. La luz generada, la fluorescencia es colectada con una fibra óptica monomodal para 800 nanómetros y la detección de fotones es realizada con detectores superconductores. Las señales, se hace un time tag de cada evento y con los time tags de esa señal podemos determinar la función de autocorrelación. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? No tenemos preguntas en el chat y nadie respondió. Ok. Bueno, entonces, lo que adquirimos con cuando adquirimos nuestra señal, podemos verlo como una línea del tiempo. El eje X es como esto es un segmento de un experimento. El eje Y son las cuentas por una unidad de tiempo y al pasar los quantum dots a través del volumen confocal. Para determinar la razón de señal y ruido, realizamos el mismo experimento, pero con una muestra en blanco, solo con agua, y podemos ver que la razón de señal y ruido es considerablemente alta. Aquí en esta... ¿Ustedes pueden ver mi mouse? Bueno, este es el... Sí. A ver, hace rato lo veía, ahorita ya casi no lo... Sí, bueno, ya. Ok. Lo que estoy presentando aquí es el perfil temporal de la colección de luz. El eje Y es compartido entre la intensidad y la función de autocorrelación. Entonces, en rojo es la intensidad del perfil temporal y en azul mostraré como el valor de la función de autocorrelación. Entonces, cuando estamos haciendo estos experimentos, lo que puede llegar a suceder es que los quantum dots se pueden aglomerar. Cuando los quantum dots se aglomeran, emiten flashes de luz más altos, o sea, y no tenemos emisores individuales en el volumen confocal. Entonces, algo que puede ayudarnos a realizar nuestro análisis es introducir como un tipo de filtro de intensidad. Lo que hacemos es descartar todos los eventos cuyo número de fotones es mayor que 80 cuentas por segundo, por ejemplo, o 80 cuentas por unidad de tiempo. Al hacer esto, evaluamos nuestra función de autocorrelación y, por ejemplo, aquí cada punto aquí corresponde a una sección temporal con la cual hacemos nuestra función de autocorrelación. Por ejemplo, este primer punto es utilizando los fotones que se encuentran únicamente en esta sección temporal de la fluorescencia detectada y sucesivamente este segundo punto está tomando en cuenta todos los fotones que se encuentran dentro de esta sección temporal de la fluorescencia y así sucesivamente. O sea, el último punto está colectando todo
todo el ancho temporal de cada pulso. Entonces lo que estamos tratando de hacer es introducir dos tipos de filtro. Un filtro que rechaza todos los eventos en donde se asume que se aglomeraron los quantum dots, y introducimos un filtro temporal porque sabemos que los quantum dots su lifetime es más corto que las fuentes de ruido. Las fuentes de ruido, en el caso de la flujosimetometría, puede ser scattering de Lab o Raman scattering de Lab. Entonces sabemos que tenemos que eliminar estas dos fuentes de ruido. Entonces podemos ir cortando temporalmente podemos hacer un filtro temporal de nuestra señal para hacer diferentes evaluaciones de la función de autocorrelación. Así podemos, entonces, lo que haremos, aquí abajo estoy mostrando como la función, la relación entre el número de coincidencias a tiempo cero con el número de coincidencias retardadas. Y a manera de que voy reduciendo este filtro de cuentas altas, cuando estoy asumiendo que encuentro quantum dots aglomerados, veo que la función de autocorrelación empieza a disminuir. Hasta llegar, en el mejor de los casos, cuando hago un corte de señal a alrededor de 20 cuentas por unidad de tiempo, encuentro una función de autocorrelación de 0.4 con una certidumbre de 0.14. Esto es 4 sigmas alejado del valor de 1, que es el límite clásico. Cuando sigo reduciendo nuestro filtro temporal, empiezo a reducir la señal, y la señal puede ser dominada por scattering o cualquier otra cosa. Entonces, y sigue reduciendo, pero el número la estadística es muy baja para hacer el análisis. Utilizando esto, podemos determinar que la razón, el signal to noise ratio de nuestro sistema es menor que 6. De otra manera, no podríamos obtener valores tan bajos como 0.4. Entonces, esto nos da como un valor inicial para determinar cuál es la razón, el signal to noise ratio de nuestro sistema. Y sucesivamente lo que tendríamos que hacer son diferentes diluciones para ir poblando esta curva. Esto es muy útil para la citometría de flujo, porque algo muy deseado es la gente que hace citometría de flujo es poder comparar resultados entre diferentes laboratorios, y para ello se necesita calibrar cada sistema. O sea, un laboratorio puede tener un cierto resultado y otro puede tener uno diferente, y no hay una manera de corroborar los resultados, ya que el presupuesto de pérdidas, por ejemplo, de la luz o la intensidad del láser puede dar como diferentes valores, y esta técnica podría ayudar a la gente que hace citometría de flujo a hacer como una correlación de sus resultados sin ninguna necesidad de calibración, porque esos resultados, el valor de G2 es independiente a la eficiencia de los detectores o a la intensidad de las de bombeo. Y esto muestra que en realidad, en efecto, podemos llegar al límite máximo de sensitividad en un flujociómetro. Entonces, con lo que presenté, podemos utilizar nuestro modelo para determinar el signal to noise ratio. Mostramos experimentalmente la variabilidad para detectar eventos raros en citometría de flujo. Alcanzamos una función de correlación de 0.4, que es 4 sigmas
menor que el límite clásico. Y esto solo lo alcanzamos después de aplicar filtros temporales y de intensidad a nuestra señal. Entonces, lo que queremos hacer en el futuro es hacer como una caracterización completa con diferentes concentraciones para poder como poblar la curva que les mostré anteriormente y explorar la viabilidad de esta técnica para muestras biológicas relevantes. Una de las posibilidades es utilizar esta técnica para hacer un conteo de genes utilizando la técnica de CRISPR. Lo que decidí es partir la plática en dos porque creo que mostré estos resultados un poco... No alcancé los 50 minutos. Generé otras diapositivas de otro tipo de otros experimentos que hice durante mi doctorado, pero quiero parar aquí y preguntar si hay algún tipo de preguntas y si no, continuar con las otras diapositivas. Mira, en este momento no tenemos preguntas en el chat. Había pedido que me dijeran si tenían dudas, les escribieran. Sí, ya tenemos una pregunta. Por favor, Gabriel. Sí. Sí, te escuchamos. No veo la... Sí, no tengo pregunta. Bueno, sí. Es que Gabriel tiene una pregunta, sí, no. pero ¿puedes hacerla? ¿Cuál es la pregunta? A ver, ven. A ver, aquí está. En la laminilla 9 hay dos longitudes de onda, 400 y 800 nanómetros. ¿Puedes explicar, por favor, las dos longitudes de onda y su función? Claro, el láser de bombeo es un láser a 400 nanómetros y la muestra, quantum dots, florecen a 800 nanómetros. Entonces, lo que queremos es filtrar el ruido del láser y filtrar Raman scattering del láser con el agua. Por ejemplo, podríamos utilizar quantum dots a 600 nanómetros, por ejemplo, pero eso coincide con el scattering Raman scattering del láser con el agua, entonces eso introduciría ruido a nuestra señal. Algo que cabe destacar es que la función de autocorrelación se puede obtener independientemente de la pérdida de fotones en el sistema, pero es afectada por el ruido. Entonces, digamos que esta técnica es muy noble en términos de cuántas pérdidas puedes tener en el sistema, pero es muy susceptible a ruido. Entonces, uno es una frecuencia es el haz de bombeo y la otra es la longitud de onda de la fluorescencia de los quantum dots. Otra cosa que cabe destacar es que inicialmente empezamos este trabajo sin utilizar detectores superconductores. Estamos utilizando fotodiodos de avalancha, pero resulta que los fotodiodos de avalancha, la avalancha genera luz. Es algo que tal vez no es bien sabido, es que al hacer una detección, los detectores de avalancha generan un flash y ese flash puede contaminar la señal del segundo detector. Entonces, esa es una de las razones por las cuales optamos por usar detectores superconductores. Lo que buscamos en los detectores es que tengan un número de cuentas oscuras muy bajo, que podemos tener ambos, los fotodiodos de avalancha y los nanowire detectors, ambos tienen cuentas bajas, pero un problema de los detectores de avalancha es breakdown flash. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos preguntas en el chat. ¿Alguna otra pregunta en este momento? Pues si quieres, continuamos y si nuestra audiencia se anima, yo creo que pregunten un momento más. ¿Te parece? Sí, perfecto.
Bueno, ahora cambiaré un poco de velocidad. Bueno, experimentos que hice durante mi doctorado y generalmente voy a hablar de aplicaciones de fuentes de luz cuántica para hacer mediciones de transmisión. En general, las mediciones de transmisión se pueden utilizar para todo tipo con todo tipo de utilidades. Por ejemplo, en biología, para hacer un microscopio, se puede utilizar un microscopio por transmisión. En ciencias atmosféricas, para hacer como gas sensing, también se utiliza, se mete una muestra en una celda y se emite un láser y tratamos de determinar qué longitudes de onda absorbe la muestra de gas. Inclusive también en ciencias médicas, por ejemplo, un ejemplo muy común es en el uso de oxímetros de pulso, en donde se emite un diodo emisor de luz, emite luz a través de nuestro dedo y dependiendo de la luz que se detecta a través del dedo podemos inferir la concentración de oxígeno. E inclusive se utiliza en la industria, por ejemplo, hay un método para caracterizar el tipo de cerveza haciendo un estudio de transmisión de luz. Hay una molécula en la cerveza que absorbe luz a 480 nanómetros y ese nivel de absorción se utiliza para determinar qué tipo de cerveza es y también se utiliza para corroborar la calidad de la elaboración de una cerveza. En general, las mediciones de transmisión de luz son ubicuas en todo tipo de escenarios. En el caso del que vamos a hablar vamos a hablar como en el contexto de hacer mediciones de transmisión para muestras extremadamente sensibles. Queremos mostrar, por ejemplo, algo que pasa cuando se hace microscopía por fluorescencia, es que el láser que bombea la célula puede dañar la célula, y eso es algo que se quiere evitar. Entonces tratamos de hacer mediciones de transmisión con fuentes de luz que no le hagan daño a la muestra. Entonces, en general, cómo estimamos la transmisión? Es como la razón entre la brillantez de la luz antes y después de la muestra. Y la precisión con la que podemos determinar esta transmisión puede estar afectada por diferentes fenómenos, por ejemplo, ruido en los detectores, una baja eficiencia del detector de luz, saturación del detector, luz en el ambiental o inestabilidades mecánicas en nuestro set. Pero fundamentalmente la precisión con la cual podemos hacer una medición de transmisión está dada por el límite de Schott. Si utilizamos un láser para hacer este tipo de transmisiones, el láser sigue una distribución poissoniana y el límite con el que podemos medir una función poissoniana es el límite de Schott. Ahora bien, ese es el límite clásico, pero si utilizamos fuentes de luz cuánticas, como por ejemplo un Fock state o una fuente de luz en donde se conoce bien el número de fotones, entonces podemos hacer una medición de transmisión con mucha mayor precisión, porque un haz de Fock sigue una distribución binomial, en cambio de una precisión la que sigue una coherente, que es poissoniana. Ahora, experimentalmente es casi imposible hacer
un estado de Fock. En la realidad, cualquier pérdida en nuestro sistema, cualquier pérdida de luz, deteriora nuestro estado de Fock y lo vuelve un estado mixto entre vacío y un estado de Fock 1. Entonces, de todas maneras, aunque perdamos fotones, aún así el estado mixto sigue una distribución binomial que puede tener una mayor precisión con el estado coherente. Esto lo podemos resumir como utilizando esta gráfica, en donde estamos graficando la razón entre la precisión entre un estado de Fock y un estado coherente. Entonces, la línea azul es como el límite clásico, es 1, y las diferentes líneas son estados mixtos con 25% de pérdida, 10% de pérdida y un estado de Fock puro. ¿Cómo podemos entender esta gráfica? Si yo quisiera medir la transmisión de un láser a través de una pared, si pongo un detector del otro lado de la pared y envío un láser, voy a medir una transmisión de 0 y voy a medir una transmisión de 0 con extremadamente alta precisión, porque simplemente no va a pasar el haz de láser a través de la pared. Si hago el mismo experimento con un estado de Fock, igual voy a medir una transmisión de 0 con una precisión extremadamente alta. En cambio, si quiero medir la transmisión de un haz coherente en 1 metro de aire, las pérdidas van a ser tan pocas que va a ser difícil distinguir entre qué se perdió en el transcurso del haz de la luz o la variación del número de fotones promedio del láser a través del aire. O sea, hay una cierta variación asociada a una fuente de luz pasionana, debido a la cual es muy difícil distinguir la precisión con la cual podemos hacer este tipo de mediciones. En cambio, si sabemos exactamente cuántos fotones estamos mandando a lo largo de 1 metro de aire, si perdemos un fotón, si sabemos que mandamos un fotón y no llega, entonces sabemos perfectamente bien que ese fotón se perdió en el metro de aire y no es debido a la variación natural de la fuente de luz. Eso es lo que tratamos de demostrar con este gráfico. Entonces, ¿cómo podemos cómo podemos hacer haces de luz cuántico? Bueno, eso se puede hacer con parametric gun conversion, en donde bombeamos un cristal no lineal, generamos una pareja de fotones con la cual anunciamos la presencia de un fotón antes de que atraviese la muestra. Y esto nos da la razón entre el número de coincidencias que medimos y el número de detecciones individuales en este detector, nos da la eficiencia de nuestro canal. Eso es la eficiencia de nuestro canal desde el punto en el que se genera la luz hasta el detector. Eso nos da la eficiencia de transmisión de todo este canal, no solo de la muestra. Entonces, por ejemplo, aquí, si detectamos un fotón en un lado, en el detector, en el heralding detector, así lo llamamos, en el detector que heraldea o heralds la presencia de este fotón, si no detectamos su fotón acompañante, aquí sabemos que el fotón fue absorbido por la muestra. Y al hacer el análisis con base en
en la gráfica que mostré anteriormente, nos damos cuenta que para alcanzar una ventaja cuántica se requiere que la eficiencia total de la luz que llega a un detector y a otro tiene que sumar a un valor mayor que 1. Entonces necesitamos que la eficiencia total del punto de generación al punto de detección, la suma de las dos eficiencias sea mayor a 1. Una manera de garantizar esto es generando un switch óptico con el cual solo permitimos que la luz atraviese la muestra cuando un fotón fue efectivamente detectado por este detector. Lo que hace el switch es impedir que cuando un fotón se perdió si el Herald photon se perdió, que la muestra no sea la muestra no sea censada por el fotón acompañante. Al hacer este switch garantizamos que la eficiencia, de alguna manera hacemos que la eficiencia de este canal sea prácticamente 1, porque solo permitimos que la muestra sea expuesta a un fotón, solo si un fotón fue detectado en este canal. Entonces así, de esta manera, casi garantizamos esta condición que mostré antes, de que la suma de las dos eficiencias sea mayor que 1. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No tenemos preguntas en el chat que nos indiquen que hay alguna duda, pero entonces para hacer énfasis en esa parte, ahí tienes como un switch, ¿no? Sí. Entonces, tú puedes controlar el switch para que garantices que solo detectas un fotón, ¿es correcto? Sí. Lo que quiero hacer es que hay como una manera tramposa de hacer este experimento, y es ignorar que todos los fotones que muestran la muestra que no fueron anunciados, los ignoras. Eso es como una manera tramposa de hacer este experimento, porque en realidad al hacer eso, estás exponiendo a la muestra a más fotones con los que en realidad hiciste tu medición de transmisión. Y justo en el contexto en el que se quiere hacer esto es en el contexto en el que quieres prevenir que la muestra sea sobresaturada. Y así los primeros experimentos que se hicieron para obtener esta ventaja cuántica, lo que hacían es una postselección. Solo seleccionaban a los fotones que fueron anunciados por el otro canal. O sea, solo se hacía la medición de transmisión con los fotones que fueron detectados en coincidencia. Eso quiere decir que muchos fotones, la muestra se expuso a muchos más fotones con los que en realidad existe el experimento, y eso es como hacer trampa. Entonces, justo para evitar esa trampa se necesita una de dos: garantizar que la eficiencia total del sistema sea mayor que 1, o introducir un switch que solo expone a la muestra al fotón señal cuando el Eichler fue detectado. Ok, sí, ya me quedó claro. Gracias. Mira, ya tenemos una pregunta, y es: ¿cuál es la relación entre el ancho de banda del bombeo que genera la pareja de fotones y el ancho de banda de los fotones generados? ¿Y qué influencia podría tener en interacción con la muestra? Bueno, la relación es que la suma de se tiene que preservar la energía. Entonces, la suma de la energía de los dos fotones generados tiene que ser igual a la energía del fotón de bombeo. Entonces, si, por ejemplo, bombeas con 400 nanómetros, puedes tener fotones a 800 nanómetros, dos fotones a 800 nanómetros, o puedes tener uno a 790 y otro a 810. Se genera un espectro de luz que satisface ciertas condiciones que requiere el cristal para satisfacer
una cosa que se llama phase matching, y todas las frecuencias que satisfacen esta condición van a ser generadas por el cristal. Y en cuanto a la relación del ancho de banda. Pero había una parte de algo en relación a la muestra. Sí. Nos dice, ¿cuál es la relación entre el ancho de banda del bombeo que genera la pareja de fotones y el ancho de banda de los fotones generados? ¿Y qué influencia podría tener en la interacción con la muestra? Pues, por ejemplo, la muestra generalmente la muestra la quieres prevenir que la muestra sea afectada por longitudes de onda bajas, porque las longitudes de onda bajas tienen mayor energía. O la muestra puede solo absorber a cierta longitud de onda. Entonces, dependiendo de la muestra, hay diferentes parámetros que tienes que tomar en cuenta para hacer este experimento. En general, si quieres evitar exponer a la muestra a mucha energía, quieres que tus fotones sean de menor energía, pero a veces lo que quieres es que por ejemplo, quieres generar una fluorescencia. Entonces, en caso de que quieras generar una fluorescencia, necesitas longitudes de onda más bajas. Entonces, la respuesta sería que es algo que depende absolutamente de la muestra en cuestión. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos otras preguntas y te agradecen por la respuesta. Bueno, entonces, para generar, creo que aquí también se habla un poco como de la pregunta que se hizo. Aquí está la fuente de luz, es una fuente de luz colineal, es conversión paramétrica descendente colineal, con la cual podemos generar una pareja de fotones. Es bombeada a 400 nanómetros y se generan parejas de fotones alrededor de 408 nanómetros. Dependiendo de la temperatura del cristal, podemos controlar la relación entre las longitudes de onda. Por ejemplo, controlamos que la temperatura del cristal estuviera alrededor de 40 grados y en ese caso tenemos parejas de 800 y 820. Y sin ningún tipo de switch encontramos una eficiencia de Klitschko de 44% simétrica en cada brazo. Ahora, para el resto del experimento se necesita hacer un switch y para eso utilizamos el siguiente sistema, el siguiente setup. Generamos las parejas de fotones, son divididas, están correlacionadas en polarización. Un fotón es vertical y otro horizontal. Entonces, este PBS divide de manera determinística. Un fotón es detectado por este detector, el cual anuncia la presencia del otro fotón en este switch. Para hacer esto necesitamos un delay que permita retrasar al fotón lo suficiente para que haya suficiente tiempo para anunciar su presencia. Entonces, introducimos una fibra óptica de alrededor de 100 metros. Eso nos da suficiente tiempo para abrir el switch. Ahora, como switch utilizamos una celda de Pockels. Este es un efecto electro-óptico que cambia la polarización del haz. Lo único malo es que la polarización en el delay se puede no preservar. Entonces, si lo hiciéramos de manera lineal, un fotón que se esperaba inicialmente horizontal, su polarización puede rotar. Entonces, montamos el switch en un sistema como de Sagnac, en donde independientemente de la polarización del fotón, si inicialmente era horizontal y se mantuvo horizontal, el fotón va a ser transmitido por este divisor de haz. Al encontrar la celda de Pockels, si fue anunciado, se permite que pase y regresa otra vez por el divisor de haz y se continúa su camino hacia la muestra. Si en
En el delay se volvió vertical, va a ser reflejado. Si es anunciado, se mantiene vertical y al regresar al PBS es reflejado. Entonces es un switch que se basa en la polarización de los fotones, pero es independiente a la polarización que llega. Voy a tratar de apurarme un poco más porque creo que estamos un poco cortos de tiempo. Entonces, al hacer esta medición, al hacer las mediciones con el switch, reducimos la eficiencia del canal de la muestra. Esto era 44%, se redujo a 38%. Esto quiere decir que el switch, la fibra óptica y todo el resto del sistema está introduciendo un cierto nivel de pérdidas, pero incrementamos la eficiencia del canal que anuncia a un 90%. No es 90% porque el switch tiene imperfecciones y la ventana en la que se abre el switch se puede colar un segundo fotón y eso se traduce como una eficiencia no del 100%. Para determinar lo que estamos midiendo, estas eficiencias de Klitschko son desde la eficiencia total desde el punto de generación de luz hasta el detector, para determinar la eficiencia de nuestra muestra, que en este caso tenemos una muestra, un dummy sample, que solo es una lámina de media onda y un divisor de As, con la cual podemos controlar la transmisión. Entonces, esto va a ser como nuestra muestra. Entonces, para determinar el valor de la transmisión de nuestra muestra, solo calculamos la razón entre la eficiencia del sistema y la transmisión de la muestra. Entonces, con esto podemos variar la transmisión y podemos ver cómo todos estos puntos es como la razón de precisión entre coherente y nuestra fuente de luz cuántica. Y vemos que cuando la transmisión es muy alta, estamos por encima del límite de precisión clásica dado por esta línea azul. Ahora, si hiciéramos de lo que hablé antes, si hiciéramos nuestros experimentos sin el switch, nuestras mediciones estarían muy por debajo del límite de Schott. Entonces, con esto alcanzamos una razón de precisión de 1.28, que es como un 28% mejor que cualquier estrategia clásica. Lo voy a dejar hasta aquí, tengo otras diapositivas, pero ya son 2:50, entonces ahí lo dejaré. Y abro el foro para preguntas. No, pues muchísimas gracias por la plática. Pues no tenemos preguntas ahorita en el chat, pero no sé si alguien quiere... sí, Gabriel va a hacer una pregunta, la va a escribir en este momento y en cuanto la escriba... Roberto, ¿quieres hacer la pregunta directamente? Sí, yo quiero hacer una pregunta, ¿me escuchan? Sí. Bueno, antes que nada agradecer a Chester, a Javier, yo le comenté a Laura de invitarlo a dar una plática por dos razones. Primero, porque bueno, estuvo trabajando con Salinger, que recientemente obtuvo su premio Nobel. Y segundo, ha tenido una trayectoria, la verdad es que muy buena, desde que estuvo con nosotros en ciencias nucleares allá en la UNAM, en el laboratorio de Alfred Uren. Luego se fue a su maestría, llegó al doctorado al grupo de Bristol, donde está el Quantum Engineering Doctoral Program, pero bueno, no estuvo en ese programa, pero estuvo ahí con el grupo de Bristol. Y bueno, ahora trabaja en Xanadu, ¿no? Que es esta empresa que está construyendo una computadora fotónica y con fines ya comerciales, ¿no? Entonces, lo más importante que quisiera yo, bueno, igual una cosa muy importante que me gustaría que mencionara Chester es, sobre todo para los estudiantes, es que nos platicara rápidamente sus impresiones de cómo fue su evolución en la carrera hasta llegar al puesto que tiene actual, que la verdad es un puesto soñado, ¿no? O sea, todos los que hacemos cosas de información y cómputo cuánto quisiéramos trabajar en una empresa así.
y sobre todo para que los chicos que están escuchando, que están en maestría y doctorado, no tengan miedo. Bueno, lo voy a decir así, sinceramente, Chester es la persona más necia que yo he conocido. Y, y eso le ha permitido ir escalando de una forma increíble hasta llegar al nivel que tiene ahora, ¿no? Su trabajo es muy padre, está increíble, ya nos platicó. Pero quisiera, Chester, que nos compartieras un poco, que les hablaras a los chavos un poco de cómo ha sido tu evolución en tu carrera y algunos consejos, sobre todo para que nos quitemos este miedo de tratar de aplicar, de tratar de irnos a estos grupos que son los mejores del mundo. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te encontraste en estos grupos? Es decir, tuviste una formación, licenciatura en el laboratorio de Alfred, que igual te sirvió o quizá no, pero no te limitó para tener la evolución que has tenido, ¿no? Entonces, muchos de los chavos que están haciendo la maestría y doctorado se sienten un poco así como tímidos, yo los veo muchas veces, con miedo de aplicar, se sienten limitados en sus capacidades para aplicar estos grupos y tú eres un ejemplo de que es completamente posible, ¿no? Entonces, no sé si pudieras comentar un poco de eso, Chester. Claro que sí. Tal vez empezaría un poquito como con dos cosas. Una cosa que creo que es fundamental es sentirse cómodos, y para ello creo que una de las claves para sentirse cómodos en un ambiente académico internacional es el inglés. O sea, no puedo poner suficiente énfasis en lo importante que es sentirse cómodos, aunque su pronunciación sea mala o lo que sea, es sentirse cómodos hablando inglés, porque si no van a hacer preguntas, se van a guardar muchas cosas. Y creo que tan importante como su formación académica es darle énfasis al lenguaje con el cual van a trabajar. De una u otra forma, las ciencias se hacen en inglés. Entonces, les sugeriría a todos los que sientan que el inglés no se les facilita, que hay todo tipo de herramientas para que lo practiquen, pero que se sientan, que traten de escribir su tesis en inglés, que traten de expresarse en inglés. Es fundamental. Y otra, pues tal vez lo comentaré a través de una anécdota. Hay una foto muy famosa de la conferencia de Solvay. Es una foto en donde salen casi todos los fundadores de la mecánica cuántica. Es una conferencia en Bélgica. La foto es muy famosa. Sale Marie Curie, Einstein, Schrödinger. Probablemente muchos de ustedes hayan visto esa foto. Cuando yo empecé mi maestría, yo ya había aplicado al grupo de Anton Zeilinger, pero me rechazaron porque para nivel maestría se necesitaba alemán. Entonces acabé haciendo otra maestría en la Universidad de Ghent. Era un programa internacional en diferentes países en Europa. Pero yo sabía que cuando al llegar iba a ser la conferencia de Solvay. Entonces, esta conferencia de Solvay se sigue haciendo, es cada 2 años, pero es únicamente por invitación y básicamente solo invitan a premios Nobel, invitan a la creminata de la comunidad científica, son como 20 científicos y básicamente de esos 20 o 30 científicos, el 90% son premios Nobel. Cuando yo me fui, escribí a los organizadores de la conferencia pidiendo permiso para asistir. El permiso fue negado, pero eso no... Lo que decidí fue comprarme un traje e ir a la conferencia. Fui a la conferencia y era el único estudiante que se presentó ahí, y ahí conocí en persona a Anton Zeilinger, y a través de hablar con él y eso me invitó a hacer la maestría en Viena. Déjame hacer énfasis en algo. Fue el único fastidioso estudiante que persiguió a todos los Solvay para conocerlos y tomarse una foto con ellos. Eso es importante. Entonces les digo, no, es la persona más necia que he conocido. Cosas muy tontas como... Tal vez no son tontas, pero simplemente como buscar el traje para permitirme pasar desapercibido en esa conferencia me permitió... Una vez que conseguí hacer la maestría con Anton Zeilinger, se vuelve un círculo virtuoso. O sea, hice la maestría con Anton Zeilinger, entonces fui a una entrevista a Viena, al grupo de Jeremy O'Brien en Bristol, y te perciben ya de otra manera. O sea, hay como
la gente, cierto o falso, asume que porque vienes de un lugar, te abren más puertas. Y así sucesivamente. Vienes de Bristol, entonces te abren las puertas en NIST, y así sucesivamente. Pero la única manera para que se te abran estas puertas es tocando la puerta. Y eso sí es algo que, hablando con otros investigadores en México, muchos de ellos recalcan que los estudiantes en México es algo que les falta, confianza en ellos mismos. Y eso sí es algo que les podría decir. La única manera de abrirse la puerta es tocando. Entonces, los invito a todos a quitarse de penas y tratar de colarse donde puedan. Pues bueno, es justamente el comentario y el fin por el cual quise yo invitarte, le dije a Laura que te invitara para esto. Y pues bueno, chicos, si quieren preguntar, colegas, si quieren preguntar más sobre el trabajo, evidentemente pues no nos puede platicar de lo que hace en Sanadú. Sí, desafortunadamente no puedo. Métanse a la página de Xanadu. Me puse en el chat. No me dejan. Métanse a la página de Xanadu, vean lo que se están haciendo. Esto sí es como cuando en los años 30 la gente estaba pensando cómo implementar un transistor y toda la tecnología, la revolución tecnológica que eso conllevó, el desarrollo de computadoras, sistemas de comunicaciones basadas en transistores, no en procesadores. Y si alguien me quiere contactar, ahí está mi correo. Y también para los que tengan interés, hay como estancias doctorales en Sanadú. Entonces, para todos los estudiantes de maestría y doctorado, echen un ojo y síganlos en cualquier, no sé, en alguna plataforma ahí, no sé, en Twitter o no sé qué otras, en LinkedIn, y sigan a la compañía, y ahí pueden ver que hay como muchas posiciones abiertas para estancias. Entonces los invito a todos a que no tengo un link a la mano ahorita, pero seguro si se dan 10 minutos para buscarlo van a encontrar. No solo Sanadú, pero casi todas las compañías cuánticas tienen posiciones abiertas para estancias doctorales. Entonces, justo lo que les sugeriría es como empiecen a hacer esas prácticas, empiecen con la práctica de hacer sus cartas de motivos. Eso es algo básico para todos aquellos que quieran hacer ya sea un postdoctorado o un doctorado en el extranjero. Todo empieza con una carta de motivos en inglés. Pues muchas gracias, Roberto. Bueno, yo le agradezco mucho a Roberto porque en efecto él fue quien nos comunicó con Javier. Y yo espero que les sirva mucho a los estudiantes, y yo más que necio le llamaría de una gran perseverancia, y siempre le he dicho a los estudiantes que hay que ser perseverantes, ¿no? Tenemos una pregunta, y ¿podrías mencionar retos y desventajas para este tipo de técnicas con estados cuánticos para las técnicas espectroscópicas que presentaste? Para la segunda parte sería... Sí. Sí, todavía sigo en la presentación. ¿Todavía se ve mi presentación? Sí se ve. Toda la ganancia que se obtiene con un estado, la ventaja que se obtiene al hacer una medición con un estado de Fock versus un estado coherente se obtiene sí, solo sí, se hace contando el mismo número de fotones. O sea, la ventaja que yo mostré es válida sí, solo sí, con un haz coherente envío el mismo número de fotones. Toda la gente que trabaja en este campo, o la mayoría de la gente que trabaja en este campo, siempre evita el punto débil de esta técnica. Es, ¿qué pasa si aumento la brillantez del estado coherente? Entonces, si aumentas la brillantez, pues vas a tener una mejor precisión. Con un estado de Fock
es difícil aumentar la brillantez, no es como un láser, es difícil generar estos estados de luz. Entonces, el punto débil de estas técnicas es que no están al nivel de brillantez en los cuales podrían verdaderamente afectar un sistema biológico en la mayoría de los escenarios. Pero existen escenarios en donde la muestra exige que no se pueda enviar más luz. Un ejemplo es, por ejemplo, hay experimentos en donde la pregunta es si el ojo de o la célula de una rana puede detectar un fotón individual. Entonces, es un montaje experimental idéntico al mío, pero se están enviando fotones individuales a una célula, a un rod cell, como una célula rod de una rana. Y determinan que sí, en efecto, esa célula es capaz de detectar fotones individuales. Otro caso es, hay experimentos, y en esto forma parte, un escenario hay experimentos en donde se busca determinar si hay efectos cuánticos en fotosíntesis. Para determinar si estos efectos cuánticos son reales o no, se necesitan probar sistemas fotosintéticos con fotones individuales. Este es un trabajo que hice en colaboración con un grupo en Berkeley y es probar complejos fotosintéticos con fotones individuales. Otro ejemplo sería en la calibración de detectores de fotones individuales. Por ejemplo, el mismo montaje experimental que mostré anteriormente, aquí se utilizó para explorar la eficiencia de un fotodiodo de avalancha. A la izquierda vemos esta técnica, la técnica de fotones individuales, y a la derecha vemos los resultados con luz clásica. Entonces aquí podemos ver en efecto que la fuente cuántica tiene mucho menos ruido y una precisión mucho más alta que una fuente de luz clásica. Entonces es más bien como buscar los escenarios en donde es indispensable probar a nuestra muestra con fotones, con un número de fotones muy limitado. Te agradecen por la respuesta y no tenemos más preguntas de la audiencia, pero no sé si de la primera parte de la plática nos habías mencionado que podrían utilizar muestras biológicas, muestras biológicas relevantes, y mencionabas genes. ¿Podrías, no sé, si ahondar un poquito más al respecto? Los biomarcadores se pueden acoplar a un gen. Ok. Y lo que se desea a veces es contar el número de genes. Entonces, un ejemplo es, hay un tipo de cáncer en el caso del cáncer de mama, si una persona muestra muchas copias de un gen, la prognosis es muy mala. O sea, si tienes cáncer de mama y tú tienes muchas copias de este gen, la prognosis ese cáncer puede ser muy agresivo. Entonces, quieres determinar cuántas copias de ese gen tienes. Y si son más que 2, entonces es malo. Si es menos que 2, la prognosis es mejor. Entonces, es un caso en donde el biomarcador se acopla a un gen y se puede acoplar a diferentes copias de ese gen. Y si tenemos una herramienta que nos permita determinar con alta certidumbre cuántas copias tenemos, eso sería un caso en donde podemos contar el número de copias de un gen con reflujocitometría.
y en gente que hace CRISPR, que también les interesa mucho encontrar el número de copias de un gen. Y esto se puede hacer, pero no se puede hacer como con muestras tan grandes como las que puede manejar un flujocitómetro. La diferencia de otros experimentos es que un flujocitómetro puede probar cientos de millones de células. Pues muchas gracias y pues ya no tenemos más preguntas. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Agradezco a Roberto pues que nos conectó contigo y pues te vamos a mandar una constancia de que impartiste el seminario con nosotros y pues muchísimas gracias y espero que haya aprendido de ti como lo resaltó Roberto, como traté de resaltarlo cuando leí tu CV y pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes y mucho éxito.